Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy tenemos el último video sobre la temática de las casas, la relación entre las casas y los elementos. Hoy vamos a hablar de las casas de agua. Ya estuvimos hablando en otros videos de las casas de aire, las casas de tierra y las casas de fuego. ¿Sí? Estuvimos viendo un poco cómo uno puede ir haciendo ciertas analogías o paralelismos entre lo que son los signos y las casas en el mismo orden zodiacal, y eso nos lleva a ver que cada casa tiene, digamos, una textura similar a alguno de los cuatro elementos. Hoy vamos a hablar de las casas de agua y si hacemos, digamos, este paralelismo con los signos, nos encontramos con que las casas de agua son la 4, la 8 y la 12. ¿Por qué? Porque el signo número 4 es Cáncer, el signo 8 es Escorpio y el signo 12 es Piscis, es decir, son los tres signos de agua. Y lo que veníamos viendo en los otros videos es esto de que a veces la mayor complejidad que plantean las casas en función de los elementos es qué pasa cuando uno tiene muchos planetas en un elemento, por ejemplo, de fuego o de aire, que tiende mucho a la extroversión, pero en casas de agua, por ejemplo, que son más internas, más ligadas al mundo emocional, a lo sentimental, ¿sí? A la profundización en uno mismo. Y entonces cómo se van dando como esos antagonismos, ¿no? Como desde lo energético uno tiende más quizás a ir hacia afuera, pero la experiencia pide ir hacia adentro. Acuérdense que las casas siempre nos muestran ámbitos de experiencia, es decir, uno va a vivir el planeta que esté en esa casa justamente en situaciones de esa casa, ¿sí? Entonces, la sensación de repente quizás si tenemos muchos planetas en fuego o en aire es, uy, qué bajón, digamos, porque es como que la vida te lleva una y otra vez a vivir un tipo de experiencias más ligadas con el mundo del agua, más emocional, más interno. Entonces, obviamente, a la larga, a medida que uno se va conociendo y va incorporando las casas también, acuérdense que siempre las casas es como, las casas y los aspectos son los más difíciles de incorporar. Es como si uno ya viniese con el chip de los signos, porque los signos son algo más interno, algo más natural para cada uno. Pero el tema de las casas y de los aspectos, en principio a veces parece como una imposición de la vida. Es como, bueno, me tocó esto, tengo que vivir estas experiencias, tengo estas tensiones cuando hablamos de los aspectos. Pero a medida que uno se va trabajando y a medida que uno se va conociendo, se va dando cuenta que esas vivencias, esas experiencias o esas tensiones, en el caso de los aspectos, no son casuales, sino que tienen que ver también con el propio despliegue natal, al igual que los planetas. Entonces se trata simplemente, bueno, no es tan simplemente, ¿no? Se trata de ir como lentamente expandiendo la conciencia de uno mismo, ¿sí? Y dándose cuenta de que en realidad nada es azaroso y nada le es ajeno a cada uno de nosotros. Entonces, recién ahí es donde uno empieza, digamos, a vivir las casas, incluso cuando se dan estas complejidades, como por ejemplo tener los planetas en signos que son de un elemento muy distinto a la casa en donde están. Por ejemplo, esto, ¿no? Tener muchos planetas en fuego, pero en casas de agua, ¿sí? Recién ahí es donde uno puede empezar a lograr un aspecto mucho más integrado y sintético, ¿sí? Entonces, yendo particularmente a cada una de las casas de agua, vamos a ver que si la casa 4 se parece a Cáncer, nos va a traer o a remontar a experiencias ligadas con nuestro pasado, nuestra memoria, nuestras raíces, nuestra familia de origen, nuestro hogar, o sea, el lugar del cual venimos. Si tenemos muchos planetas en casa 4, hay algo de lo relacionado con la pertenencia que tenemos que trabajar, con el linaje familiar, por ejemplo, también mucho relacionado con incluso las mujeres de nuestra familia, lo femenino, ¿sí? Lo femenino materno. Después, obviamente, bueno, siguiendo un poco la rueda, si llegamos a la casa 8,
por su parecido con Escorpio, nos va a mostrar un tipo de experiencias que nos va a hacer encontrar con nuestra sombra, con lo más negado de nosotros mismos, con aquellas cosas que nos dan miedo, rechazo, temor, ¿sí? Que no nos queremos. Es como si fuese, la casa 8 es un poco como el cuco, ¿no? Uno se quiere esconder abajo de la sábana para evitar ver cualquier monstruo, cuco, lo que fuera, que le dé miedo, que no le guste, y un poco la casa 8 es eso. Entonces es encontrarnos con esos lados nuestros que no nos gustan y que muchas veces nos vienen a partir de las relaciones más íntimas con los demás. Por eso se vive mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja, sobre todo cuando hay intimidad. Habitualmente se la conoce como la casa del sexo, es decir, es la casa en la cual compartimos energía. Lo que pasa es que si nos quedamos en algo tan recortado, no entendemos por qué se dice, por ejemplo, eso, es la casa de tal cosa. En realidad viene de la mano de que se trata de ámbitos de vida en los cuales compartimos energía vital con los demás, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces nos lleva a encontrarnos, como siempre las relaciones son espejos nuestros, a encontrarnos con partes nuestras que no nos gustan, ¿sí? Y la casa 12, por su parecido con Piscis, nos va a mostrar, es una casa muy compleja. En la casa 12, digamos, viven de algún modo todos los arquetipos, todas las imágenes que la humanidad fue recogiendo, ¿sí? De distintas experiencias. Por eso cuando un planeta está en la casa 12, la persona que tiene ese planeta de algún modo conecta con la memoria colectiva de la humanidad en función de ese planeta. O sea, si uno tiene la luna en casa 12, de algún modo conecta con toda la memoria de la humanidad en torno a la energía lunar, la energía de contención, materna, etc. ¿Sí? Es una casa muy compleja que nos conecta con un lado muy empático, muy sensible, muy poroso, muy incondicional también, y por eso se dice que es una casa en la cual todo lo que esté allí, todos los planetas que estén ahí son de algún modo para ser entregados en servicio a la humanidad, ¿sí? Uno es un experto en la energía de ese planeta, pero tiene que ir de algún modo recuperando ciertas memorias ligadas a esa función en particular, y es lo que obviamente le va a traer un montón de complejidades también a nivel vincular, por eso son planetas que se tienen que trabajar mucho, pero que esencialmente esconden una beta muy, muy servicial, ¿sí? Bueno, gente, este es el último video sobre las casas en función de los elementos, así que en el próximo ya empezaremos con otros temas. Les mando un beso enorme, nos vemos, chau, chau.